Bienvenidos a Conexión Latina, el programa que conecta las miradas sobre el cine regional. Hoy gran programa porque volvemos a conectar realizadores locales con realizadores latinoamericanos. Hoy nos vamos hacia Brasil y nos vamos también hacia una de las grandes y emblemáticas fábricas de la ciudad de La Plata. Estamos hablando de Planeta Fábrica, un cortometraje dirigido por Julia Zainca, y de Cita, dirigido por Tadeo Suárez, que trabaja sobre los grandes galpones, las grandes fábricas que son parte de nuestra historia del trabajo en América Latina y que hoy en muchos casos se convierten en fantasmas. Estos dos realizadores y realizadoras se encuentran con esos espacios, con sus trabajadores y con sus sonidos y silencios de estos espacios. Así que si te parece, Fede, arrancamos con la entrevista de Conexión Latina del día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a Conexión Latina, este programa que hacemos desde los 15 años del FESALP. Hoy nos toca estar con Tadeo Suárez y Julia Zainca desde la ciudad de La Plata y Brasil para conectarnos con el cine en este continente tan rico que es América Latina. Por supuesto, vamos a empezar por el anfitrión de esta ciudad, aunque sea virtual. Estamos grabando en la ciudad de La Plata con Tadeo Suárez, y la primera pregunta que vincula estos dos cortometrajes, Planeta Fábrica y Cita, es ¿cómo narrar el vacío en el cine? Bien, una de las apuestas, tratar de construir el vacío. Básicamente nosotros en realidad en el proceso realizativo nos encontramos con la cooperativa en un momento en el cual todavía no estaban produciendo, y la apuesta era tratar de hacer un cortometraje que muestre el poder productivo y cómo estaban trabajando los y las trabajadoras en esa instancia. Luego de las políticas neoliberales que son de público conocimiento y que atravesamos en ambos países, la cooperativa dejó de producir y ahí nos enfrentamos a cómo construir este vacío. Básicamente fue tratar de seguir la línea de trabajo que tienen, la línea de montaje, de todo el trabajo de lo textil, pero tratar de poder construir ese final y esa enajenación que tienen de lo que se pudo observar a lo largo de todo el cortometraje hasta ese punto, y cómo tratar, digamos, de representar o de construir la subjetividad de los trabajadores y de ese lugar. Básicamente fue en primera instancia de construcción desde el encuadre, y nosotros nos enamoramos de las y los trabajadores, al igual que del espacio de la cooperativa. Entonces intentamos en ese momento, viendo un referente que nos marcó mucho, que es una película de Pedro Costa que se llama Caballo de Dinero, tratar de traducir esas sensaciones y construir como esa enajenación que tenían los personajes en ese momento, a partir de ciertas búsquedas que eran de ponerlos como, de generar ciertos como fantasmas en ellos, porque si el vacío es vacío porque hubo presencias antes. Entonces era como esa dialéctica de cómo tratar de hacer sentir al espectador y involucrarlo a partir de eso, que fue más que nada en la estructura narrativa. No lo habíamos pensado, pero sí nos devolvió el contexto en el cual estábamos viviendo nosotros y ellos y ellas, tratar de traducir esa emoción. Tu corto también tiene mucho de eso, ¿no? De la fábrica de antes y la fábrica casi vacía, con esas ventanas, ese viento que ingresa, ¿no? Esos fantasmas que circulan por ahí. ¿Cómo fue construir eso? Sí, yo creo que el tiempo él mismo lo construyó para nosotros. La fábrica es de mi familia, entonces desde niña estoy dentro de este espacio. En mi primer cortometraje de 2004, El sombrero de mi abuelo, ya trataba de este espacio, pero de una otra forma, con entrevistas, muchas palabras. Y de esta vez también quitando todas las palabras, que es un filme de 11 minutos que no hay diálogos. Eu penso que também desta forma nos deixamos ainda mais vazio, respeitando o processo de apodrecimento da matéria mesmo. Então, filmei por 5 anos seguidos, pouco a pouco, para então ter la nostalgia, pero la realidad en las imágenes. Y eso del cortometraje que no tiene diálogos, hay algo en ambos cortos documentales que se ubican en esas dos fábricas que también los une, que es la cuestión del sonido. ¿Cómo trabajaron la apuesta del sonido en la narrativa de sus cortos?
Guilherme Martins es mi compañero de sonido desde todos los cortos y los largos. Él mismo que grabó, que fez todo el sonido del primer corto. Entonces teníamos muchos sonidos de la fábrica ardiente, de la fábrica funcionando a todo vapor, literalmente. Después el vacío, los pájaros que habitan ahora, porque ya no hay más calor, no hay más fumaza. Entonces la atmósfera que se cambia con el tiempo, mucha magia también, la sensación de planeta que no tiene más vida, pero otra vida que habita ahora, un ciclo. Tadeo, en tu caso, el rum rum de las máquinas todo el tiempo ahí, ¿no? En la atmósfera. Y fue central eso, y más cuando escuchamos a las trabajadoras y los trabajadores decir que eran música para los oídos de ellos. En sí, también hablando con gente del barrio, circular por el barrio y escuchar a Zita era como parte digamos, de su ambiente, de su paisaje, y fue una de las apuestas tratar de eso, de en primera instancia capturar la producción y después ver cómo intentábamos hacer una música que dé cuenta como, bueno, del vacío en el cual se encontraba. ¿Sí? Julia habló de su infancia, Tadeo habla de lo que significa Zita en el barrio. ¿Cómo fue producir este documental? La verdad que nosotros fue a pulmón, como hacemos todos. Lo único que gastamos es en comida para todos y en un carro de traveling que lo llevábamos a hombro de una casa que lo alquilábamos hacia el lugar. Y la verdad que en sí, lo que más que en la producción, lo que más rescato es el vínculo que establecimos con ellos y con ellas, que también, es más, en un momento viéndonos traer el carro de traveling, quisieron los mismos trabajadores y las mismas trabajadoras hacer uno, así que se nos fundó, se nos fue un poco al carajo, pero la verdad que sí, eso fue a pulmón, más que nada, y tratando de contar y de narrar esa problemática. También a pulmón, que es una expresión que yo comprendí muy bien ahora que yo escuché. Pero también muchos accesos a cámara 35 milímetros do Instituto do Audiovisual, que ainda em 2012 funcionava, não era a direita que estava em poder acá. E película de Kodak, como muitos apoios, porque eu queria muito filmar os últimos dias da fábrica em película, porque eu sabia que jamais volveria a funcionar e todo o vapor y la luminosidad única que tenía allá. Entonces tenemos Super 16 milímetros en material de archivo de chapeleros, que fue filmado en la misma fábrica. Después el 35, y durante estos años y años de acompañamiento gradual, vídeo. Entonces también se trata un poco de la historia del cine, de la chapelería en este contexto de fin de algo. Y los dos documentales trabajan mucho la idea de memoria, si uno conoce esos espacios de la fábrica, las mismas paredes, ¿no? El espacio físico también narra un poco lo que fue sucediendo en esos años de plena producción y qué es lo que sucede ahora, ¿no? Ahora, por último, para cerrar, siempre en Conexión Latina, cada uno de los entrevistados se hace una pregunta al otro o la otra, así que si querés, Tadeo, tu pregunta para Julia. Y yo tenía varias, pero me quedo con la estructura por ahí narrativa. ¿Cómo la fuiste trabajando a lo largo de todo el proceso de producción realizativo, digamos? Es más que nada eso, si ya la tenías definida o la fuiste encontrando a medida, ¿cómo fue cambiando? Sí, a principio podría ter sido un largometraje mucho más complejo con la historia de la fábrica y de los trabajadores, pero en la montaje mismo percibí que tanto la palabra cuanto el tiempo no eran necesarios. Cabían 100 años en 11 minutos, que poco a poco la propia estructura fuese haciendo como, no por mágica, con mucho trabajo,
pero las imágenes que querían quedar allá en filme estaban muy definidas por la visualidad y por esta atmósfera que yo quería experimentar, de trazer algo que não é nem a realidade da fábrica antes, nem a tristeza melancólica de agora, pero algo que solamente o cine pode nos mostrar. Eu penso que foi muito processual en este sentido. Yo crecí mucho entre los trabajadores de la chapelería, entonces toda mi vida es en contacto con ellos y ellas, como tú dices. Y gostaria de saber para usted cómo fue este contacto directo con las personas y que pude ver que no soy muy jóvenes, apenas los viejos trabajan o fue un recorte tuyo de montaje, que aparecen No, más trabajadores con edad do que jóvenes. sí, para el momento estaba trabajando solo un joven, digamos, eran todos gente mayor, y eso quizá fue por la pérdida y por la merma quizá que tuvo la cooperativa. El vínculo en sí con todos ellos fue espectacular. En sí, nosotros decimos que el cortometraje lo hicimos entre todos, porque también si había otra de las preguntas que te quería hacer, era si has cambiado algo, si habías cambiado algo o no, de la estructura, de algún encuadre, de alguna cuestión, por la participación de algún trabajador. Y nosotros siempre estuvimos como que se nota para mí, porque vos ya lo decís, que lo estuviste viviendo desde chica, y nosotros lo vivimos eso en el ida y vuelta constante, siempre mostrándole el material, y fue en ese sentido muy enriquecedor. Después sí es medio se encontraba como en las condiciones en las cuales vos recorriste y captaste en 35 milímetros esas imágenes. También nosotros teníamos ya se sentía como esa nostalgia, pero bueno, es algo que intentamos también traducir al cine, y también para interpelar más que nada, como también lo que veía en ambos trabajos por ahí era como esto de poner en trance los tiempos para imaginar algo un poco mejor. Son muy parecidos en muchas cosas estéticas y de opciones mesmo, los filmes, los cortos. Yo cuando lo he visto estaba como si es textil y chapelaría, pero podrían ser la misma espacio. Muchos planos de teu filme podrían ser de mi filme también, y viceversa. Y esa es un Sí. poco la idea del programa, así que muchas gracias Julia y muchas gracias Tadeo. Seguramente esas fábricas son parte de nuestra memoria en América Latina y ojalá que el trabajo vuelva a ser el eje de los años que nos quedan. Esto fue Conexión Latina a 15 años del FESALP, ya nos volveremos a encontrar.